La lluvia golpea el parabrisas. Michael detiene su vieja camioneta en la acera bajo el aguacero. La ve. Una mujer con uniforme médico se acurruca bajo la marquesina de una parada de autobús. Sus hombros tiemblan, no de frío, sino de lágrimas. Duda al recordar su promesa de recoger a su hija en 20 minutos. Pero algo en la postura de la mujer, derrotada pero digna, lo hace bajar la ventanilla. «¿Necesitas que te lleve?». Él pregunta esperando rechazo, pero sus ojos se encuentran con su revelador agotamiento, más profundo de lo que cualquier turno de noche podría explicar. Ninguno sabía que este martes lluvioso en Portland lo cambiaría todo. Uno había perdido la fe en el amor, pero mantenía su corazón abierto para su hija. El otro lo había perdido todo menos la compasión que definió su carrera. Observa hasta el final para descubrir cómo dos almas rotas de mundos diferentes demuestran que la sanación comienza cuando somos lo suficientemente valientes para proteger a alguien de su tormenta. Michael Bennett medía su vida en aserrín y promesas cumplidas cada mañana. Se despertó antes de que el sol tocara el horizonte de Portland, con cuidado de no dejar que las tablas del suelo crujieran mientras se preparaba para otro día de ser madre y padre de Emma, de 9 años. Su taller, debajo de su modesto apartamento de 2 habitaciones, lleno del aroma a pino y posibilidades, cada mueble que creaba cargaba historias que sus palabras nunca podrían contar. La encimera de la cocina evidenciaba su rutina matutina. Una taza de café medio vacía junto al tazón de cereal de Emma, decorada con personajes de dibujos animados cuyos nombres había memorizado para hacerla sonreír. Una goma de pelo rosa enrollada alrededor. Sus dedos callosos mientras intentaba el tutorial de trenzas francesas que había visto 3 veces la noche anterior. Quieto, calabaza, murmuraba concentrado, frunciendo el ceño más profundamente que cualquier proyecto de madera. 6 años habían pasado desde que Catherine eligió ascender profesionalmente en Nueva York antes que su familia, que se iba con promesas de visitarla, que gradualmente se desvanecían como marcas de lápiz sobre madera. Los papeles del divorcio llegaron con su firma ya seca. El acuerdo de custodia le otorgaba vacaciones. Ella rara vez las reclamaba. Michael nunca le habló mal de ella a Emma. En lugar de eso, llenaba álbumes de fotos con nuevos recuerdos. Solo ellos dos en la costa, en el parque, en el taller donde Emma tenía su propia cajita de herramientas pintada de amarillo sol. Sus vecinos del edificio lo conocían como el hombre que arreglaba sus armarios sin cobrar mano de obra, solo materiales. No es nada, decía con la mirada baja ante su gratitud. La pareja de ancianos del piso de arriba recibió un taburete artesanal después de que él notara que la señora Abernay luchaba por alcanzar sus armarios. La madre soltera del otro lado del pasillo encontró su mesa de cocina tambaleante misteriosamente estabilizada mientras trabajaba. El turno de noche financieramente, los márgenes siempre eran estrechos. El libro de contabilidad en su escritorio. El cajón contaba la historia con una caligrafía cuidadosa. Los cálculos mensuales aseguraban que la clase de arte de Emma se mantuviera. El presupuesto. Los pagos del seguro resaltados en amarillo. Los ahorros médicos subrayados 2 veces. Se saltaba el almuerzo 3 días a la semana, diciéndose a sí mismo que de todos modos no tenía hambre. Para comprar la arcilla especial que Emma necesitaba para su proyecto escolar. Por la noche, después de arropar a Emma con su ritual. Una historia, 2 besos, 3 preguntas sobre su día. Michael se sentaba en su banco de trabajo. Los hombros se curvaban bajo un peso invisible. El espacio vacío a su lado en el sofá permanecía intacto. Un hábito formado durante años de soledad. A veces se sorprendía cocinando suficiente pasta para 3 antes de recordar que la porción extra se estaba convirtiendo en el almuerzo del día siguiente. Su perfil de citas seguía sin escribir. La sugerencia de amigos bien intencionados se encontró con una sonrisa cansada. No había tiempo, decía, señalando el aparador personalizado para el viernes. La verdad flotaba en el taller como fino serrín, invisible hasta que lo captaba la luz adecuada. Su corazón, como su mejor carpintería,
había sido cuidadosamente sellado contra los elementos. Funcional, pero ya no aceptaba nuevas impresiones los viernes por la noche cuando otros hombres de su edad podrían estar empezando sus fines de semana en cervecerías locales. Michael y Emma observaban su tradición sagrada. 2 tazones de helado Rocky Road, el maltratado tablero de Monopoly entre ellos, su sonrisa triunfante cuando ella compró Park Place. Él siempre la dejaba ganar sin que fuera obvio, su sutil regalo envuelto en papel, normalmente en la presentación de la escuela de Emma. Otros padres mostraban vacaciones caras mientras Michael ayudaba a Emma a exhibir una casa de muñecas artesanal, que construyeron juntos. Mi papá hizo cada pequeña pieza a mano, ella anunció con orgullo, sus pequeños dedos trazando la escalera en miniatura. La admiración en los ojos de su compañero de clase significaba más para él que cualquier encargo de muebles a medida cuando caminaba por el parque con Emma saltando adelante. Ocasionalmente notaba parejas caminando de la mano, su fácil intimidad, un idioma que alguna vez habló con fluidez. Algo se le oprimía en el pecho, no exactamente dolor, no exactamente anhelo, antes de llamar a Emma por los patos en el estanque, redirigiendo su atención al único amor con el que podía contar en su taller. Una colección de libros de carpintería. Acumularon polvo en lo alto. Marcapáginas con ideas para proyectos, marcados algún día en tardes tranquilas. A veces, bajaba uno. Con los dedos, trazaba diseños elaborados para muebles que requerían tiempo. Nunca tuvo el marco de la cama con cabecero tallado a mano. El baúl con uniones de cola de Milano. Sueños postergados en favor de prácticas mesitas de noche y estanterías que pagaban las facturas cada noche antes de dormir. Michael visitaba a Emma por última vez, observando el suave subir y bajar de su pecho en esos momentos de silencio. Se permitía reconocer el peso de ser padre en solitario. Las decisiones tomadas solo. Las preguntas. No podía responder. El miedo constante a no ser suficiente. Entonces llegaría la mañana. Y con él, la silenciosa fuerza para intentarlo de nuevo. A 30 metros de distancia y en mundos aparte. Sofía. Chen se quitó el estetoscopio con manos que antes habían sido bien recibidas en los círculos médicos más prestigiosos de Boston. Ahora temblaban ligeramente mientras escribía sus notas finales de un turno de 14 horas en el hospital del condado de Portland. Hace 6 meses, había sido la protegida del Dr. Chen en el Hospital Infantil de Boston. Su investigación, citada en revistas médicas. Trayectoria profesional envidiable. Hoy en día, simplemente era la nueva enfermera practicante. Competente pero curiosa. Respetada, pero eliminada. Su caída en desgracia comenzó con números en una hoja de cálculo que no cuadraban. Los protocolos de atención al paciente cambiaron sin explicación. Las marcas de medicamentos cambiaron a alternativas que no eran del todo equivalentes cuando los niños de su sala experimentaron reacciones inesperadas. Sofía documentó todo. La administración lo llamó optimización de costos. Ella lo llamó peligroso. La denuncia de un denunciante le costó todo menos su licencia y su integridad. Su apartamento ahora se parecía poco a su antigua casa de piedra rojiza de Boston. Un colchón en el suelo rodeado de cajas de mudanza. No había encontrado la energía para desempacar. Una taza, un plato y un tazón sirvieron como todo su juego de cocina. El dinero del acuerdo de su demanda por despido injustificado se destinó principalmente a honorarios legales, y el resto apenas cubrió el alquiler del primer y último mes del estudio. Con fontaneros temperamentales. Antiguos colegas bloquearon sus llamadas. Las cartas de recomendación fueron canceladas. Los foros médicos en línea contenían referencias apenas veladas a alborotadores que no entienden la economía de la salud. Su cuenta de ahorros disminuyó. Pasaron meses sin empleo hasta que el Hospital del Condado de Portland, con escasez crónica de personal y fondos, se convirtió en su única opción. Ciertos hábitos permanecieron inalterados. Todavía doblaba pequeñas grullas de origami para sus pacientes pediátricos, una habilidad que aprendió de su abuela. Todavía recordaba el nombre de cada niño, su color favorito y el miedo.
Todavía se quedaba hasta tarde revisando historias clínicas buscando patrones que otros podrían pasar por alto. La excelencia no era una opción para Sofía. Estaba codificada en su ADN, independientemente del título o el salario en Boston. Su apartamento tenía muebles caros, elegidos por un decorador de interiores, pero rara vez pasaba el tiempo suficiente allí para apreciarlos. Su exprometido, un neurocirujano con conexiones políticas, había comentado más de una vez sobre sus deprimentes historias del hospital que arruinaban las cenas. El compromiso terminó la misma semana que su empleo. Sus palabras de despedida revelaron la naturaleza condicional de ambas relaciones. Ahora no puedo estar asociada a este escándalo. Sofía caminó a casa bajo una lluvia que parecía apropiada para sus circunstancias. La batería de su teléfono se había agotado hacía horas. El autobús del hospital desapareció en su bolso empapado. Las últimas fotos de su abuela, impresas en papel en lugar de guardadas digitalmente, se disolvieron en un tinte azul. 6 meses de pérdidas que culminaron en este momento, de pie en una parada de autobús que había dejado de circular por la noche. Las lágrimas se mezclaban con las gotas de lluvia en su rostro. Los faros cortando el aguacero apenas se registraron hasta que una voz gritó: «Necesito que me lleves». La pregunta no contenía expectativas, ni juicio, solo el simple reconocimiento humano de la angustia ajena. La camioneta era vieja, pero estaba impecablemente mantenida, al igual que el rostro curtido pero amable de su conductor. Sofía dudó brevemente antes de asentir. Su naturaleza práctica se impuso a la precaución. ¿Qué más podría perder dentro de la camioneta? La calefacción zumbaba de forma ineficiente pero seria. Michael Bennett, ofreció sin presionar su nombre. La radio sonaba suavemente en una emisora local con versiones acústicas de canciones que una vez conoció. Los limpiaparabrisas marcaban un compás imperfecto con la música. Un metrónomo marcaba momentos que pasaban entre desconocidos. Su teléfono sonó rompiendo el silencio. «Hola, calabaza», respondió. Su voz se transformó en algo más suave. «Problemas con la tarea otra vez». Escuchó atentamente, mirando con disculpa a Sofía. «El ciclo del agua, aguanta». Le costó explicar la evaporación en términos que un niño de 9 años entendería sin pensar. Sofía se acercó al teléfono. Imagina que el sol les da alas a las moléculas de agua para que puedan volar hacia el cielo. Ella ofreció. Luego, cuando se enfrían lo suficiente, sus alas se vuelven demasiado pesadas y vuelven a caer como lluvia. El encantado. «Oh, ahora lo entiendo», de la P. A la llamada le siguió la sonrisa agradecida de Michael. La primera conexión genuina que Sofía había experimentado en meses. Al llegar a su edificio, buscó su billetera y la encontró vacía. El orgullo le impidió explicar cómo había gastado su último dinero en el almuerzo de la madre de un paciente que había estado en el hospital durante 36 horas seguidas. «Algún día lo devolveré», dijo Michael, simplemente desestimando su vergüenza mientras su camioneta desaparecía por la esquina. Sofía se quedó bajo la lluvia un momento más, preguntándose por qué este breve encuentro con la amabilidad parecía más importante que todos los elogios y logros que ahora habían sido eliminados de su currículum 3 días después. La cuidadosa rutina de Michael se hizo añicos con una llamada telefónica de Emma. Conmoción cerebral leve en el patio de recreo. Caída. Visita preventiva a urgencias. Recomendó el viaje de 20 minutos al hospital del condado de Portland. Se alargó hasta una eternidad de los peores escenarios. Revoloteando en su mente. Sus nudillos blancos contra el volante. En el área de evaluación pediátrica, una voz familiar llamó a Emma. Allí estaba la mujer de él. Ranstorm, ahora con su uniforme impecable y un porte profesional que no podía disimular su sorpresa. «La señora de la lluvia», exclamó Emma, rompiendo la tensión con una franqueza infantil. Algo en el rostro de Sofía se suavizó al arrodillarse a la altura de los ojos de Emma, explicándole cada paso del examen con paciente claridad. «Va a estar bien», le aseguró Sofía a Michael, aliviando su pánico.
Prometo traerte una paleta cuando terminemos, si a tu papá le parece bien. El guiño cómplice que compartió con Emma creó una pequeña alianza que Michael no pudo evitar apreciar. Se dio cuenta de cómo otros miembros del personal la respetaban, a pesar de ser nueva, buscando su opinión en casos que superaban su paciencia. 2 fines de semana después, Michael organizó sus artesanías de madera en el mercado local. Tablas de cortar, vendedores de sal, pequeños juguetes que complementaban sus ingresos por muebles personalizados. Emma colocó piñas en su mesa de exhibición. Su cabeza, recién curada, ahora adornada con un gorro tejido a mano de la señora Abernathy. Entre la multitud del sábado por la mañana, Michael vio a Sofía examinando verduras orgánicas en un puesto cercano. Emma también la notó saludando con entusiasmo hasta que Sofía se acercó a su puesto. «Lo hacemos todo nosotros mismos», anunció Emma con orgullo, señalando con su pequeña mano sus productos artesanales. La conversación comenzó incómoda, pero se enterneció al descubrir que compartían gustos por la cocina. Sofía admitió que la mayoría de las noches terminaban con comidas sencillas para microondas. «Cocinar para una sola persona siempre parece demasiado esfuerzo», confesó. Sus dedos se detuvieron en un árbol de arce. Tabla de cortar, siguiendo la veta antes de fijarse en el precio y bajarla a regañadientes. Michael la vio alejarse, notando sus compras: un pimiento, 2 manzanas, un pequeño manojo de col rizada, suficiente para una persona, con pocas sobras esa noche. Se encontró creando una versión más pequeña de la tabla de cortar. Ella había admirado sus manos trabajando casi sin rumbo consciente. Llegó la primavera, devolviendo la vida al huerto comunitario. Michael y Emma pasaron las tardes de domingo cuidando su huerto, cultivando verduras que complementaron su presupuesto de comestibles. Descubrieron que Sofía había tomado la sección abandonada de la esquina. Su precisión médica era evidente en hileras perfectamente rectas que, sin embargo, luchaban por prosperar. «Las estás ahogando». Emma anunció que inspeccionaba las plántulas anegadas de Sofía con la autoridad que solo una niña de 9 años podría reunir. Su padre dice que las plantas son como las personas, necesitan espacio para respirar. Sofía aceptó las lecciones de jardinería de los 2 Bennett con elegante humildad. Su habitual confianza profesional fue reemplazada por una entrañable incertidumbre. Se compartieron sándwiches en un banco de jardín desgastado. Emma charlaba sobre la escuela mientras los adultos se escuchaban, mirándose tímidamente por encima de su cabeza. Michael notó cómo la eficiencia clínica de Sofía se transformaba en genuina calidez alrededor de su hija, mientras que Sofía observaba cómo su rudo exterior se derretía cada vez que Emma hablaba. Cuando el proyecto de Emma para la Feria de Ciencias sobre Medicina se topó con un obstáculo, Michael se encontró de pie en el huerto comunitario, viendo a Sofía cosechar su primera cosecha exitosa de tomates. «Me preguntaba», comenzó, jugueteando con sus guantes de jardinería, «si tendría tiempo para ayudar a Emma con su proyecto. Está atascada en la diferencia entre bacterias y virus». Su mesa de la cocina se convirtió en un aula improvisada. Los conocimientos médicos de Sofía se tradujeron en experimentos con jabón y purpurina para demostrar cómo se propagan los gérmenes. Cuando la demostración explotó en un desastre de agua coloreada y riendo, Michael se encontró riendo genuinamente por primera vez en años. La cena se materializó con los ingredientes que Sofía había traído por si acaso. Los 3 cocinaban juntos en una cocina que de repente les pareció del tamaño adecuado. Más tarde, con Emma dormida en el sofá, rodeada de materiales para el proyecto, lavaron los platos uno al lado del otro en un cómodo silencio. «Ella está extraordinario», dijo Sofía suavemente. «Encontrándole un plato que gotea, has hecho un trabajo increíble con ella». La simple validación de su paternidad, algo que nunca había recibido de Catherine, se alojó en lo más profundo del pecho de Michael. El día que su camioneta se averió frente al hospital, algo cambió entre ellos. Michael había estado entregando una estantería personalizada a la sala de pediatría,
una donación anónima que había gestionado a través de la oficina de beneficencia del hospital. Sofía lo vio desde una ventana, le llevaba café durante su descanso y lo observaba con interés mientras explicaba las diferencias entre las maderas nobles y el personal de mantenimiento que lo ayudaba. Sus manos se rozaron cuando ella le pasaba las herramientas. El breve contacto envió una corriente inesperada a través de ambos en la cabina de la camioneta, buscando cables de arranque. Michael descubrió uno de los dibujos de Emma escondido debajo del asiento, una representación a crayón de 3 figuras en una mesa. Cuando Sofía lo vio, algo tácito se transmitió entre ellos, un reconocimiento de la posibilidad que ninguno estaba listo para expresar. La invitación a la cena del domingo vino directamente de Emma. Sofía había pasado por allí para devolver un libro de referencia médica. Lo sorprendió practicando para el baile padre-hija. «Deberías venir a comer con nosotros el domingo», declaró Emma con la franqueza impulsiva de la infancia. «Papá hace una lasaña muy buena. Excepto cuando la quema». La incomodidad momentánea de Michael dio paso a una silenciosa anticipación cuando Sofía llegó el domingo. La noche con crumble de manzana casero, la receta de su abuela, explicó. La noche terminó en la azotea del edificio de apartamentos, donde habían ido a identificar constelaciones para otro de los proyectos escolares de Emma. Emma se durmió entre ellos sobre la manta. Michael había extendido su pequeña mano, todavía agarrando la manga de Sofía. «Ella confía en ti». Michael observó en silencio el cielo nocturno, reflejándose en sus ojos. No se acerca fácilmente a la gente desde que su madre se fue. Los niños reconocen la intención. Sofía respondió, saben quién los ve y quién solo mira. La conversación se desvió hacia temas más seguros. Ninguno estaba listo para reconocer lo cómodo que se sentía, lo natural que se había vuelto su órbita alrededor de Emma. Como los espacios vacíos en sus vidas separadas parecían encajar como una carpintería bien elaborada. La frágil pieza se rompió un martes por la tarde. Michael llegó al hospital para dejar un regalo de agradecimiento. La pequeña tabla de cortar que Sofía había admirado en el mercado, ahora terminada con sus iniciales sutilmente talladas en la esquina. En la sala de espera, escuchó a las enfermeras susurrar sobre el denunciante de Boston y como un médico de renombre de Massachusetts estaba armando un escándalo en el pasillo. La curiosidad lo llevó hacia el alboroto donde encontró a Sofía, rígida ante un hombre homosexual con un traje caro. «Destruiste carreras con tus quejas santurronas», decía el hombre, lo suficientemente alto como para que todos lo oyeran. Tuvo el descaro de cuestionar los protocolos establecidos por médicos con décadas de experiencia. La respuesta de Sofía fue demasiado baja para ser escuchada, pero su postura lo decía todo. La espalda recta, la barbilla levantada, la misma dignidad que Michael notó al principio. En la parada de autobús empapada por la lluvia, los susurros a su alrededor completaron los detalles. Prestigiosos alegatos de seguridad del paciente en el hospital de Boston. La mujer a la que había conocido a través de pequeños momentos de amabilidad de repente tenía una historia complicada de la que no sabía nada cuando ella lo vio en el pasillo. Después, su rostro se ensombreció. «Michael», comenzó, pero él la interrumpió. «¿Alguna vez ibas a mencionar que no eres solo un enfermero, que tuviste una carrera importante antes de dormirte, aquí en Portland?» Las palabras salieron más duras de lo que pretendían. Los instintos protectores se encendieron. «¿Qué más no nos has dicho?» La sala de personal le brindó mínima privacidad para su explicación sobre cómo había descubierto los peligrosos recortes de gastos y los protocolos de atención al paciente. Como informarlo por los canales adecuados no la llevó a ninguna parte, como hacerlo público le costó todo profesionalmente. «Informé lo que estaba sucediendo a niños como Emma, y por eso perdí mi casa, mis ahorros, mi carrera». Su voz se mantuvo firme incluso con el temblor de sus manos. «Hice lo correcto y lo perdí todo, excepto quién soy». Algo en sus palabras despertaron la inseguridad más profunda de Michael. «Al final te irás por algo. Siempre lo hacen mejor». El fantasma de Catherine flotaba entre ellos.
Solo somos tu proyecto de rehabilitación en un pequeño pueblo hasta que tu vida real se restablezca. La expresión de Sofía se endureció. No puedes decidir mis intenciones basándote en tu pasado. Recuperó la compostura. Como un escudo, no todos abandonan a Michael. Algunos también nos quedamos atrás. Las semanas siguientes albergaron un vacío que sorprendió a Michael por su profundidad. Dejó de responder a los mensajes de Sofía, que ponía excusas cuando visitaba su taller. La confusión de Emma se convirtió en calma. Le dolieron sus preguntas sobre la enfermera Sofía, disminuyendo gradualmente. En silencio, llegó una carta dirigida con la letra precisa de Sofía. Michael la dejó sin abrir en su tocador, incapaz de afrontar ni sus explicaciones ni su propia reacción exagerada en su espacios separados. Ambos luchaban con el arrepentimiento. Michael lijó la misma pata de la mesa hasta que quedó demasiado delgada para usarla. Su mente repasaba palabras dichas con ira. Sofía ordenaba y reordenaba sus escasas pertenencias, considerando por primera vez que quizás Boston nunca había sido realmente su hogar. La exposición de arte de primavera de la escuela puso las cosas en su lugar. El dibujo destacado de Emma mostraba 3 figuras en un jardín. Un hombre alto con herramientas de carpintero, una niña pequeña con coletas y una mujer con uniforme médico plantando flores. Mi familia leyó la letra infantil en la parte superior. Michael se paró frente a ella. Algo se desmoronaba dentro de sus defensas cuidadosamente construidas. Esa noche, intentó llamar a Sofía, solo para descubrir que su número estaba desconectado. La visita a su apartamento reveló que un casero estaba deshaciéndose de sus pertenencias abandonadas. Se fue ayer, dijo el hombre encogiéndose de hombros. Dijo algo sobre volver al este. Michael la encontró empacando sus últimas escasas pertenencias en su auto detrás del hospital. «Te escapas», acusó con la voz ronca por la emoción. «Igual que mi esposa lo hizo. Me voy porque me han ofrecido mi antiguo puesto». Sofía replicó que seguía cargando cajas con una disculpa formal y un acuerdo. «La junta del hospital revisó mis pruebas y despidió a la administración responsable». Su voz no contenía triunfo, solo agotamiento. «Me han reivindicado. Michael, ¿no es eso lo que todos quieren?». Su amarga respuesta reveló la herida bajo su ira. «Así que, recupera tu elegante carrera. Solo éramos la distracción de tu pequeño pueblo». El dolor en sus ojos coincidía con el suyo. «No, tú. Fuiste el primer hogar real que he conocido». La confesión también pendía entre ellos. Honesto para descartarlo. Demasiado crudo para aceptarlo. El dibujo de Emma se cayó del bolsillo de Michael. Durante su enfrentamiento, Sofía se lo devolvió sin mirar la imagen. «Se merece a alguien que se quede para siempre». Las palabras cargaban con el peso de sus propias pérdidas infantiles. Las carreras académicas de sus padres que los cambiaban cada pocos años. Nunca permitió que se formaran raíces. Mientras conducía solo a casa, Michael se dio cuenta de que estaba repitiendo el error de su esposa: elegir el miedo sobre el amor. Elegir la seguridad del resentimiento sobre el riesgo de la confianza. Pero conocer el patrón no le enseñó a romperlo. Cómo desaprender los instintos protectores que lo habían mantenido funcionando como padre soltero durante 6 años. Pasaron 2 semanas en una niebla de rutina y arrepentimiento. Luego llegó la noche. La temperatura de Emma subió a 40 grados. Su pequeño cuerpo ardía de fiebre. Eso no respondía a la medicina infantil. La sala de urgencias estaba desbordada de casos de fin de semana. La enfermera de triaje se disculpó por la larga espera, a pesar del creciente pánico de Michael. El estado de Emma se deterioró mientras esperaban. Su parloteo habitual fue reemplazado por un silencio apático. Michael escuchó a una enfermera mencionar al especialista pediátrico que acababa de regresar de Boston, traído específicamente para casos difíciles. Cuando Sofía apareció en la puerta de su alcoba con cortinas, el alivio que lo inundó fue casi físico.
La distancia profesional rigió su enfoque mientras examinaba a Emma. Su voz era suave, pero clínicamente, una posible menitis. Secundaria a una conmoción cerebral, le dijo al médico de cabecera, quien inmediatamente la remitió a su evaluación. Necesitamos una punción lumbar y antibióticos. La eficiencia con la que se hizo cargo le recordó a Michael lo que aprendió sobre su pasado. Su experiencia ahora estaba trabajando para salvar a su hija. Horas después, con Emma estabilizada y durmiendo bajo observación, Michael encontró a Sofía actualizando historiales en la silenciosa estación de enfermeras. Gracias, dijo simplemente. Las palabras eran inadecuadas para el peso que cargaban. Hice un juramento, respondió sin levantar la vista de su documentación, de ayudar a cualquiera que necesite atención. Dawn pintó las ventanas del hospital con una luz tenue mientras permanecían en silencio en la habitación de Emma. «Rechazaste la reincorporación a Boston, ¿verdad?», preguntó Michael finalmente al notar la identificación del hospital de Portland aún sujeta a su uniforme. Sofía asintió. El cansancio era evidente en cada línea de su cuerpo. Me di cuenta de que el éxito no significa nada si no estoy donde está mi corazón. Explicó cómo donó el dinero del acuerdo a un fondo de defensa de pacientes, cómo le habían desconectado el teléfono porque no podía pagar la factura, cómo había estado empacando para mudarse a un apartamento más pequeño al otro lado de la ciudad, sin irse de Portland en absoluto. La vergüenza de sus suposiciones lo invadió. Te alejé porque tenía miedo de volver a depender de alguien, confesó. Después de que Catherine se fuera, construí esta vida para Emma, esta vida pequeña, segura y predecible, la idea de que alguien más se volviera esencial para nosotros y luego se fuera. No pudo terminar la idea. Emma se movió, abriendo sus brillantes ojos febriles para mirarlos. ¿Son amigos otra vez?, preguntó con una simple pregunta, atravesando las complejidades adultas. La cuidadosa respuesta de Sofía prometía sin presunción. A veces los adultos olvidamos lo que más importa, le dijo a Emma, mientras ajustaba su vía intravenosa con manos suaves. Pero recordamos cuando realmente importa. El momento fue interrumpido por una enfermera que llamó a Sofía para otra cita. Emergencia. Michael la observaba trabajar por la ventana, competente, compasivo, completamente en su elemento. Comprendió que amar a alguien significaba apoyar su propósito, no solo quererlo cerca. Catherine se había ido porque la familia se sentía como una limitación para su ambición. Casi había alejado a Sofía al asumir que compartía los mismos valores. Tras el alta de Emma con instrucciones de seguimiento, permanecieron incómodamente en el estacionamiento del hospital. Gracias de nuevo, ofreció Michael, sin saber cómo salvar la brecha entre ellos. Es especial, respondió Sofía. Las máscaras profesionales se deslizaron lo justo para revelar el cariño que se escondía. Cuídala bien. Se giró hacia la entrada del personal. La bata ondeaba ligeramente con la brisa primaveral. Un hogar. Ayudando a Emma a acomodarse en el sofá con su manta favorita, Michael encontró su cuaderno de bocetos escondido entre cojines. Hojeándolo, descubrió una serie de dibujos, primero solo de Emma y Michael, luego, gradualmente, incluyendo una tercera figura. La última página tenía la letra infantil de Emma, mi deseo, con una imagen de los tres de pie frente a una casa con jardín. La claridad lo golpeó con una fuerza inesperada. Al intentar proteger su corazón, le había estado negando a su hija la familia que ella claramente deseaba más que eso. Se había estado negando a sí mismo la oportunidad de construir algo nuevo, no reemplazar lo perdido, sino crear algo que nunca antes había existido. Durante 3 días, Michael y Emma trabajaron en secreto en su taller, emergiendo con aserrín en el cabello y un propósito en sus movimientos. El botiquín que crearon tenía un símbolo de caducus tallado a mano. El interior estaba diseñado con compartimentos específicos para diversos suministros. La madera de cerezo con incrustaciones de arce brillaba tras horas de cuidadoso acabado. El nuevo edificio de apartamentos de Sofía, al otro lado de la ciudad,
les pareció una modesta mejora. Sobre su antiguo estudio, pero aún con pocos muebles, estaba ayudando a una vecina mayor a subir la compra. Cuando llegaron, cambió su uniforme por unos vaqueros descoloridos y una sudadera médica de Boston con las mangas subidas hasta los codos. Emma corrió hacia ella de inmediato, blandiendo un dibujo. «Te hicimos algo». La cautela en la expresión de Sofía dio paso a una alegría sorprendida al verlos a ambos. Michael dio un paso al frente. «Lo perdiste todo defendiendo lo correcto», dijo en voz baja. «Casi lo pierdo todo por miedo a defender lo que importa». Presentó el armario artesanal, para alguien que cura a todos menos a sí misma. Dentro del compartimento central del armario, había dejado una pequeña nota junto a un frasco de sales de baño que Emma había ayudado a hacer. «Los sanadores también necesitan sanación». Los dedos de Sofía recorrieron la carpintería. El símbolo médico. Las bisagras cuidadosamente elaboradas. «Esto es hermoso», susurró. Las sencillas palabras cargadas de significado que ninguno de los dos adultos estaba listo para expresar por completo. Emma tiró de la manga de Sofía. «Podemos cenar juntos. Papá Burns. Espaguetis». Su inocente petición creó un puente a través del complejo terreno de los miedos y esperanzas de los adultos, creo. Sofía dijo, mirando atentamente a Michael con una pregunta en los ojos. «Construir algo que valga la pena requiere paciencia y decisiones diarias». Michael asintió, comprendiendo el significado más profundo y la disposición a aprender de los errores. Añadió, sosteniendo su mirada. 6 meses después, las paredes del apartamento de Sofía mostraban varias de las pequeñas piezas de carpintería de Michael, mientras que los dibujos de Emma ocupaban un lugar destacado en el refrigerador. Michael había ampliado su taller para incluir una pequeña clínica donde Sofía ofrecía atención gratuita una noche a la semana a familias sin seguro. Su huerto comunitario floreció bajo la atención entusiasta, aunque a veces desacertada, de Emma. Las cenas dominicales se habían convertido en una tradición que gradualmente se expandió para incluir a los vecinos, quienes se habían convertido en una especie de familia extendida. El anillo de bodas de Michael, guardado durante mucho tiempo en el cajón de su cómoda, se había transformado en un colgante que Sofía a veces usaba, no borrando el pasado, sino transformándolo en algo nuevo. Cuando el prestigioso Hospital Infantil de Boston le envió a Sofía otra oferta, abrió la carta con Michael a su lado. Juntos decidieron que sus habilidades serían más útiles. En su creciente clínica comunitaria, más que en la jerarquía hospitalaria que alguna vez valoró, Michael apoyó sus sueños en lugar de temerlos. Mientras Emma prosperaba en la unidad familiar estable que construían cuidadosamente, en el primer aniversario de su primer encuentro, bajo la lluvia, comenzaron la construcción de un espacio combinado de taller y clínica. El periódico local cubrió la historia de la enfermera denunciante y carpintera que creó acceso a la atención médica en un vecindario desfavorecido. Otros profesionales médicos habían comenzado a ofrecer su tiempo como voluntarios, atraídos por la visión y la dedicación de Sofía. Emma dirigió visitas guiadas para su clase, presentando con orgullo a mi padre y a Sofía a sus amigos. Los adultos intercambiaron miradas por encima de su cabeza. Su comprensión privada se profundizaba con cada día que pasaba. A veces hay que perder el rumbo para encontrar el propósito, observó Michael una noche. Sofía organizó los suministros para la inauguración de la clínica. Y a veces hay que perderlo todo para reconocer lo que realmente importa, respondió. Su mano encontró la suya al otro lado del banco de trabajo. La lluvia volvió a caer. Un eco de su primer encuentro. Michael estacionó su camioneta en la acera, pero esta vez Sofía esperó con un paraguas. Emma estaba entre ellos, sosteniendo ambas manos dentro de la puerta principal. 3 pares de botas de lluvia estaban en fila, de diferentes tamaños, pero igualmente embarradas por el jardín. Un símbolo visible de la familia formada por elección, no por las circunstancias. Algunas tormentas se llevan lo que creíamos querer, murmuró Sofía, observando la lluvia a través de la ventana, revelando lo que realmente necesitamos.
El amor verdadero no se trata de encontrar a alguien perfecto, sino de encontrar a alguien que se quede incluso cuando la vida no lo es. Si esta historia te recuerda que las segundas oportunidades requieren valentía y que la familia se construye con decisiones diarias de permanencia, compártela con alguien que necesita creer que después de cada tormenta es posible un nuevo crecimiento.